Grabación iniciada. Haciendo el repaso de la sesión 7 de la unidad 2, vamos a repasar los conceptos de centro de gravedad y centroide. Les decía, centroide y centro de gravedad son dos definiciones y dos, no vamos a llamar propiedades, pero características de los sólidos que de una manera ideal deberían de coincidir, que es lo correcto y lo más conveniente desde todo punto de vista. El centro de gravedad tiene que ver con las componentes gravimétricas, o sea, pesos, la resultante de todas las fuerzas que pueden componer consecuencia de las masas de un componente. Por ejemplo, nosotros, brazo, cabeza, tronco, extremidades en general, tienen una determinada masa. Nuestro centro de gravedad, que representaría la resultante de todas esas fuerzas, estaría en algún punto, pues, entre nuestro pecho y en dirección hacia el ombligo, ¿no? Si tuviéramos una densidad homogénea, como que puede ser un sólido de un determinado material o un líquido homogéneo, el centro de gravedad con el centroide coinciden porque el centroide es la representación geométrica, o sea, es el primer momento de inercia donde se concentra ese punto para un objeto. Es una expresión geométrica. La forma más sencilla de entender el centroide es cuando tenemos una figura simétrica. Una figura simétrica es una figura que tiene la parte derecha con la izquierda iguales. El rostro, por ejemplo, dicen que es simétrico verticalmente, ¿no? Si hacemos una división justo por la mitad de la nariz, nuestra facción izquierda es igual a nuestra facción derecha. Muy, muy parecido. Tenemos una simetría. Un círculo tiene simetría vertical y horizontal, ¿no? Porque si dividimos a la mitad verticalmente, esa semicircunferencia de la izquierda es exactamente igual que la de la derecha. Y si dividimos horizontalmente, la semicircunferencia superior es igual a la inferior. Entonces tiene una doble simetría. La intersección de esos dos planos es lo que se llama el centro de gravedad. Perdón, el centroide. Es una expresión meramente simétrica, geométrica. Cuando un sólido tiene la misma densidad homogénea, o sea, no tiene vacíos o no cambia el material o no cambia su composición, se puede decir que hay una homogeneidad de densidad, por lo tanto, estos dos términos coinciden. Los aceros, todos los materiales que utilizamos en la construcción y que forman parte de la selección en el diseño, tienen esa característica, si no es parte de su control de calidad. Pero hay algunos componentes que utilizamos muy frecuentemente que no guardan esa característica. Y uno de ellos es el concreto armado. ¿Qué cosa es el concreto armado? El concreto armado es justamente el concreto. Concreto es esa mezcla de cemento con agregados, y los agregados son esas piedras de tamaño escogido que están cernidas, clasificadas. Y armado se le dice porque tiene una armadura de acero. Es esa mezcla de varillas de acero con concreto. Llámese las famosas columnas que ustedes han visto seguramente más de una vez en construcciones de viviendas, en edificios, puentes, y las famosas vigas, ¿no? Que son las componentes horizontales. Esa combinación columnas y vigas definen las estructuras. En esos casos utilizamos una mezcla que se hacen todos los esfuerzos para que sea homogénea. Y es por eso que está el famoso mixer, el trompo, se vibra cuando se vacía, se vibra para que justamente no haya lo que se le conoce como vacíos, cangrejeras, que todo sea homogéneo, para asemejarnos a esa condición de homogeneidad, ¿no? Pero no se logra completamente porque por naturaleza el acero tiene una característica y el concreto armado tiene otra característica, son materiales diferentes. Entonces, por eso se recurre a la simetría. Una columna, si ven la ubicación de las varillas de fierro, trata de ser simétrica respecto a los dos planos, sería ideal, o a lo menos respecto a uno. Uno no hace una columna en forma de un triángulo desigual, ¿no? De lados desiguales, o lo hace un cuadrado,
o lo hace rectangular, lo que se conoce en construcción como las famosas placas. Seguro a más de un ingeniero civil o un maestro albañil han escuchado hablar. Hay que colocar una placa. Una placa es un conjunto de más de dos varillas de fierro, si no pueden ser 4, 6, 8, en un arreglo horizontal, ¿no? O de dos o doble o triple fila. Pero siempre trata de tener una simetría. Y es que el equilibrio no lo van a ver en este curso, porque este curso es básico para estática, pero complementaria a los conceptos de equilibrio que hemos visto, sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, hay otro concepto que se llama estabilidad. Y la estabilidad justamente define una propiedad que tiene que ver mucho con el equilibrio. Entonces son dos términos nuevos, que como repito no los vamos a ver ahora, pero sí definen condiciones con un perfil un poco más operativo. Los ingenieros civiles sí estudian estas cosas porque a ellos no solo debería satisfacerles el equilibrio, sino buscar condiciones de estabilidad y de equilibrio. Entonces, el cálculo de lo que es el centroide y centro de gravedad tiene que ver con esa representación, la resultante total de todos los componentes que conformarían ese sólido. No necesariamente tiene que ser como el cuerpo humano que les he puesto componentes o partes del cuerpo humano definidas, ¿no? La cabeza, el brazo, la pierna, pero sino que en física, y sobre todo en la mecánica de materiales, no necesitamos que estén tan bien definidos. Suficiente que consideremos una partícula, como que se ve ahí, ese punto G, dentro de la expresión que tenemos ahí, y así como tiene una ubicación denominada G, que representa el centro de gravedad, va a tener millones, billones, por decirlo así, de puntos, que son unidades másicas, que también en conjunto representan todo el elemento, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene una resultante. La sumatoria de esas resultantes es el peso. Y si hacemos un equilibrio de momentos respecto a los ejes de referencia que podamos considerar, en la imagen tienen tres ejes de referencia, de los cuales en los momentos se desarrollan respecto al eje y al eje X, porque están justamente, tienen un brazo, un de torque respecto a cada uno de esos ejes. No obstante, no existe ese torque respecto al eje Z, porque son paralelos. El equilibrio debe de darse justamente por la compensación entre las variables que generan momentos de giro positivos y los que generan momentos de giro negativos. Para trabajar de esa manera, entonces aquí representamos idealizadamente la sumatoria de cada uno de esos puntitos que conforman toda la figura geométrica, que tiene forma de una hoja, y será pues la sumatoria de las pequeñas, de la 1 hasta la enésima. En matemáticas se dice desde la 1 hasta la enésima para decir que no es infinito, pero son muchos. N puede ser 100, 10, 1000, 10.000, 50.000, pero no es el infinito. El equilibrio respecto al eje, al momento que se forma respecto al eje Y, será pues la sumatoria de todas las fuerzas verticales de las unidades básicas por su distancia X al eje Y, distancia perpendicular. Y tiene que estar contrapesado, por eso se pone igual al producto de la distancia del centro de gravedad representativo por la sumatoria de todas las fuerzas que representan esas unidades. Ese mismo concepto seguimos para el equilibrio respecto al eje X. Como es el equilibrio respecto al eje X en función de momentos, pues serán las distancias Y. Esa es la definición para poder hallar el centro de gravedad. Y es que lo que vamos a hacer a continuación es las ecuaciones de equilibrio, breve integración. Y les había expresado que luego de esa integración nosotros podríamos combinar con el peso, ¿no? ¿Y cómo se combina, pues, entonces el equilibrio que hemos visto con
el peso del material y las características del material. Por la densidad, porque ese peso que hemos visto como W, o delta W1, delta W2, el peso es la densidad por el volumen, ¿no es cierto? Y la densidad es una propiedad de la materia. Hemos dicho que es homogéneo, o sea, es el mismo material en todos los casos para un determinado problema. Entonces, el peso específico, densidad, va a ser constante, podría eliminarse de la ecuación. Y lo que sigue a continuación para poder definir el peso es el volumen, pero el volumen va a ser el área pequeña por su espesor de ese pequeño punto, ¿no? Entonces, como es tan pequeño, se le pone un diferencial de A y se le multiplica por el espesor, que sí es uniforme para toda la placa plana, ¿no? O el sólido que tenemos ahí, y eso sería T. Llevamos todas estas ecuaciones a la representación de equilibrio. Esta es una ecuación de equilibrio donde el momento de todos los componentes pequeños es igual al momento total por la masa total, ¿no es cierto? Y vamos a establecer unas integrales de esta naturaleza. Como son diferenciales, dijimos que para tener un valor representativo deberíamos de integrar, ¿no? Las diferenciales son valores discretos, las integrales son valores continuos. Y es así como se determinan cada una de las tablas que tenemos tabuladas. En cuanto, por ejemplo, al centro de gravedad o al centroide del triángulo, de la semicircunferencia, de la elipse, del rectángulo, se define de esa manera, ¿no? Como una integral en la cual el numerador son el producto de la variable por el diferencial de área. Tendríamos que hallar este diferencial de área dividido entre el área total. Eso es lo que se conoce como primer momento de área, como les había explicado, y la división de los dos da justamente el posicionamiento, nos da el centroide. Y antes de pasar a la tabla, veamos las figuras, ¿no? Acá tenemos un trapecio, un triángulo, un perfil y una L de tipo ménsula, ¿no? Cada una de ellas, si se dan cuenta, tiene cierta simetría respecto al eje Y, pero respecto al eje X no la tiene, excepto, podríamos decir, este perfil, esta Y o H. ¿Qué es lo que queremos decir con este tema? De que cada uno de los elementos que compone este sólido es un diferencial de área que integrados me daría todo el área. En este caso será el trapecio, aquí será el triángulo, y así sucesivamente. La dificultad está en que tenemos que hallar una ecuación que nos permita desarrollar esas integrales a la parte superior. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, adelante. Ese es el marco teórico que es importante que lo conozcan, y acá vienen las famosas tablas de centroides, de áreas y líneas que están tabuladas y son accesibles en cualquiera de los textos universitarios de la recomendación bibliográfica. En la web pueden encontrar también estas tablas, solamente pongan tablas de centroides, áreas y líneas, y les va a salir diferentes tablas. Mucho cuidado porque algunas tienen errores de digitación. Más de una vez he visto, por ejemplo, en el caso del semicírculo, que le ponen 3/4 R entre pi. Parece que al digitar se equivocaron, pero es 4/3. Y cuando tengan que desarrollar problemas en los cuales tienen que calcular esto, no es necesario hacer la deducción matemática, simplemente van a las tablas y copian los resultados. Pero la gran consideración que hay que tener en cuenta es que la figura, bajo qué referencia es que otorga sus distancias. ¿A qué me refiero? Fíjense en el caso del semicírculo. Es una figura simétrica respecto al eje vertical que pasa por el punto O, por lo tanto, su centro de gravedad va a estar aproximadamente en el medio, ¿no? O sea, va a ser en el valor cuando X vale 0, o sea, en este punto 0. Pero Y, el centro de gravedad,
o el centroide, va a estar en algún lugar entre el punto O y el extremo, que sería el radio, ¿no? El radio R de la semicircunferencia. Entonces, ese punto intermedio le estamos llamando C. Para calcular a qué altura se encuentra C, tenemos que usar la integración. Tendríamos que hallar una ecuación que me represente el área, ¿no? En función de la variable y, y hacer la integración. Y seguramente vamos, después de darle los límites, vamos a llegar a una definición de que y tendría que valer 4/3 R entre pi. Vuelvo a repetir, esto lo sacan de tablas, no es necesario que lo calculen como que fuera un examen de matemática. Se sacan de tablas, tengan a la mano esas tablas. Nuevamente, repito, están en la bibliografía del libro, también están publicadas en los anexos de los libros que hemos dado como consulta. Y para resolver problemas de centroide, con figuras un poco caprichosas como ese paralelogramo, se puede resolver si lo llevamos a segmentos. Si lo segmentamos como se ve ahí, ¿no? Ese paralelogramo totalmente irregular es igual a 2 triángulos más un cuadrado. Por lo tanto, yo podría trabajar parcialmente, individualmente cada área y sumarlo todo y tener el equivalente a la primera área, que es un trapecio irregular, ¿no? En esta figura, bueno, calculamos el primer momento respecto al eje X, al eje Y. Tengan en cuenta que ese primer momento no es otra cosa más que cada una de las áreas parciales que hemos definido, o sea, esos dos triángulos con el cuadrado, multiplicado por su distancia perpendicular, si es respecto al eje Y, si es respecto al eje Y, entonces son las áreas por X. Y las áreas por X no es el momento, el primer momento respecto al eje Y. Y en el caso contrario sería las distancias, cada uno de los centros de gravedad de las figuras, por su distancia al eje X, que vendría a ser la variable Y. Y eso no es otra cosa que el primer momento respecto al eje X. Tenemos acá los dos momentos, y lo que viene a continuación es, pues, dividir entre el área, ¿no? Si queremos obtener el valor del centroide. Y hicimos un ejemplo también como este de aquí. Una explicación, más adelante hay unos ejemplos. Una figura compuesta como esta, que parecería compleja, se puede desarrollar en componentes. Y pasémonos al problema que hicimos, ¿no? Esta teoría no la vamos a ver, está como a modo de cultura general, y acá tenemos el ejemplo que vimos. Tenemos una cizalla, seguramente de alguna herramienta de corte, que tiene esa forma, y la pregunta es que calculemos el centroide. La figura que tenemos no es simétrica por ningún lado, ni vertical ni horizontalmente, por lo tanto, vamos a tenerla que ubicar un eje de referencia, y acá se ha trazado ese eje de referencia. El eje Y justamente coincide con la parte lateral del elemento, y el eje X, pues, coincide con el cateto, ¿no? Que se forma para la parte inferior. Así como se ve, esta figura es muy compleja, pero si hacemos el siguiente artificio, que es válido, vamos a representar esa figura por una serie de componentes, como vemos aquí. Primero, un cuadrado, un rectángulo coincidente con el eje X y el eje Y,
Luego se le suma el triángulo de la parte inferior. Luego se le suma la cresta, o vamos a llamarle así, que es el semicírculo de la parte superior, ¿no es cierto? Se supone que este cuadrado va hasta este punto, ¿no? Hasta el radio. Y para que tenga sentido hay que restarle el vacío circunferencial que tenemos en la figura. Entonces por eso aparece como una resta. Y ahí tenemos una tabulación ya dándole números de cómo sería esta descomposición, ¿no? Hasta obtener el valor correcto para la figura completa. Y ahí repasamos las 4 figuras geométricas que conforman este elemento. Un rectángulo, un triángulo, un semicírculo y un círculo. Los 3 primeros tienen carácter positivo, o sea, son áreas positivas porque son existentes. El último, el círculo, tiene un área negativa idealizada porque no existen áreas negativas. Así como no hay años negativos, no hay áreas negativas. Pero hacemos ese artificio para demostrar de que hay un vacío ahí en el medio, ¿no? Si no, tendríamos que integrar. Y es por eso que le vamos a restar el área. Calculamos primero las áreas de cada una de las 4 figuras y anotamos sus valores. Siempre esa última circunferencia, porque se refiere a una geometría que no existe, se representa como negativo. Y todas las demás existentes como positivos. Entonces calculamos las áreas de cada una de ellas de tablas, o así, a simple deducción, calculamos los centros de gravedad de las figuras individuales. El cuadrado, ese rectángulo, todos saben pues que está en la referencia horizontal y vertical. O sea, es una figura conocida que su simetría se puede deducir fácilmente con solo mirar. Luego tenemos un triángulo inferior, que ya saben que el área de un triángulo es base por altura, entre 2, ¿cierto? Calculamos el área y los centros de gravedad que vienen de tablas. Ahí están deducidos, porque fíjense, el centro de gravedad de un triángulo, la teoría nos dice que está a 1/3 de la base. ¿Pero qué base? Si estamos referenciando respecto al eje X, pues sería 1/3 del cateto opuesto. Y el cateto opuesto vale 60, 1/3 de 60 sería 20. Y ahí es lo que tenemos, ¿no? 20. El triángulo, 20. Pero menos 20 porque estamos por debajo del eje X. Entonces todo lo que está por debajo del X son valores Y negativos. Entonces se respeta esa definición de signo, pero todas las demás, las áreas se asumen como positivas. Luego se hace el producto de X por Y, o sea, el área calculada por el centroide, según la figura geométrica. Entonces, al hacer el producto X por A, tendríamos 40 por menos 20, ¿no es cierto? No sería, perdón, si es respecto al eje X, sería 40 por 3.6 por 10 a la 3, o menos 20 por 3.6 por 10 a la 3. Resolviendo, tenemos la tabla con encabezado XA, luego YA, y la división de esa sumatoria dividido entre el área total nos daría el posicionamiento del vector. El área negativa quizás es lo más importante, ¿no? Fíjense, sale como negativo porque yo tengo que indicar que ahí hay un vacío. Entonces, esa área negativa se le respeta los signos de posicionamiento, así como también si estuviera en una ubicación por debajo del eje X, pues tendría valores negativos. ¿Preguntas?
Bueno, Profesor, eh, disculpa, diga, ¿por qué salió el del triángulo -20? Si la medida es 60. a ver, ¿por qué El salió triángulo. -20? Allá, Ajá. bien, allá, mire, fíjese. La distancia de su centroide respecto al eje X es una medida en el eje Y, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros, ¿sí? ¿Qué dice las fórmulas de centroide para un triángulo? Es a un tercio de la base. Pero como estamos viendo distancias del centroide al eje X, la base va a ser el cateto que está contenido en el eje X. Por lo tanto, la altura ha de ser el otro cateto, y ese cateto vale 60. Puede ver acá en la figura donde tengo el cursor, vale 60. Como la teoría dice que el cateto se ubica a un tercio de la altura que está relacionada a la base de referencia, entonces es un tercio de 60. 60 entre 3, 20. Pero es -20 porque está por debajo del eje X. Por eso se le pone -20. Y cualquier otra figura que estuviera por debajo del eje X se le pone el signo de su posicionamiento. En este caso es el centro de gravedad del triángulo que se ve en la segunda figura, está pues ubicado a -20 del eje X. De ahí sale el -20. Ok, no es correcto. Entendido. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces avanzamos. Continuamos. Luego, una vez que tenemos esa plantilla, yo les dije como consejo, ténganse un Excel, un tablita Excel, donde ustedes hacen este cálculo, aunque sea en calculadora, ponen ahí los valores y que les haga la multiplicación, la sumatoria, para no cometer errores. Luego, esas Q se le llama el primer momento, ¿no? Respecto al eje X y al eje Y. Como es área por distancia, sus unidades son cúbicas, o sea, milímetros cúbicos, metros cúbicos, pulgadas cúbicas. Hasta ahí ya tenemos los primeros momentos, que es la parte A del problema, y la segunda parte es hallar el centro de gravedad. Lo único que tenemos que hacer es dividir entre el área total. Y el área total pues era la suma del área del triángulo, ahí sí no hay área negativa, porque existe el área del cuadrado y el área del semicírculo, menos el área del círculo, o sea, el hueco, lo que yo voy a extraer, ¿no? Y eso, si se dan cuenta, está aquí. En la tabla, la primera área es el rectángulo, base por altura. La segunda área es el triángulo, que está por debajo del eje X. Ahí sí no interesa que el lado vale -60, no vale -60, es 60. Entonces, base por altura entre 2, su área. El semicírculo es pi por radio al cuadrado entre 2, y aquí está. Pero el círculo, que es el hueco, no existe. Entonces, ese sí va a tener un área negativa, que lo que denota ese negativo es decir que esa área no existe, le estamos restando a lo que sí existe. Por lo tanto, la sumatoria de todas esas áreas, las tres primeras se suman y la última va a restar a todas las anteriores. Y esa resultante es el área de toda la figura. Y es en este resultado que se divide sobre cada uno de ellos y eso nos va a dar cada uno de los ejes. Dividiéndolo, como se ve aquí, el centro de gravedad se encuentra a 54,8 milímetros en la posición X. O sea, fíjense, ¿no? El eje que pasa por el centro del círculo sería 120 entre 2, 60.
Pero como tiene este vacío aquí, el centro de gravedad debe correrse un poquito a la izquierda. Y efectivamente, si está en 54.8, debería ser 60, pero está en 54.8. Quiere decir que está un poquito hacia el eje Y porque no hay área acá, o sea, no hay contrapeso aquí, por eso es que no se corre más para allá. Y Y seguramente va a ir hacia abajo, ¿no? Y es 36.6. Si hasta la ubicación del radio, del círculo intermedio, era 80-36, es pues menos de la mitad, ¿no? Está por aquí más o menos. Y ahí se ubica el centro de gravedad. Este problemita no lo llegamos a hacer, lo vamos a hacer ahora. También se puede trabajar con líneas o elementos alambrados, como se puede ver aquí, que solo tienen longitudes, pero no tienen áreas. Y acá tenemos un elemento que se le ha dado forma de triángulo. Dice que está hecho a partir de un pedazo de alambre delgado y homogéneo. Hay que determinar la ubicación de su centro de gravedad. Entonces son, digamos, tres elementos sólidos contenidos en un solo plano que están unidos, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar de cada uno de los lados de ese triángulo, que vendrían a ser los dos catetos y la hipotenusa, son tres, hallamos su centro de gravedad o centroide. Y como son elementos delgados y homogéneos, se asume que su centroide está a la mitad justamente. Esa hipotenusa de 26, ese está su centro de gravedad. La horizontal, el cateto opuesto de 24 pulgadas de largo, su centro de gravedad está a la mitad, a 12. Y lo mismo ocurre con el cateto opuesto, ¿no? El de 10 pulgadas está a la mitad. Ya con ese conocimiento, vamos a aplicar nuestros conocimientos para hallar el centro de gravedad de toda la figura. Entonces vamos a multiplicar de la siguiente manera. Una tablita como esta, donde tómense un instante para poderla apreciar. Ya, ahí se puede apreciar en la tablita indicada lo siguiente. Longitud 24. ¿Cuál es este? El cateto adyacente, ¿no? 24 pulgadas. La longitud. ¿Dónde se ubica su centroide? Pues respecto al eje Y está en cero, porque está justo en el origen, ¿no? Si ponemos el eje Y, como se muestra aquí, por lo tanto acá Y vale cero. Y la ubicación respecto al eje X sería pues a la mitad de 24, o sea, 12. ¿Qué ocurre con BC? BC es la hipotenusa, 26 pulgadas de largo. La posición de su centroide respecto sobre el eje X estaría pues a la mitad de Y hasta ese punto central que sería 12, ¿no? Que coincide con el 12, que es el cateto. Y la altura de esa hipotenusa estaría pues a 5, ¿no es cierto? Entonces es 12 y 5, BC. Y en el caso de CA, X es 0 y la ubicación Y es 5. Tenemos esas variables, hacemos la multiplicación, X por L. Era X por A en el caso del problema anterior, acá hacemos X por L. A ver, un segundo.
Ya, ahora tenemos ya la tabla, hacemos la sumatoria, sale 600 en el caso de XL y de los productos Y por L 180. Lo que vamos a hacer ahora, si en el caso anterior dividíamos entre el área, acá vamos a dividir entre la longitud total, que está aquí, ¿no? 24 más 26 más 10, 60. Hacemos la división y encontramos que X sería 10 y Y sería 3 pulgadas. O sea, vamos a decir que X está a 10, no a 12, sino acá a 10, y Y está a pulgadas de la base. ¿Ok? En la teoría de A, cuando son áreas, recordando, es un tercio de la base, ¿no? Entonces, en esa figura, respecto al eje Y, un tercio sería 24 entre 3, y eso es 8. Entonces debería estar a 8, pero Y no me sale 8, X igual a 8, sino X igual a 10. O sea, está un poquito más corrido hacia el medio. Y la otra ubicación del centroide, si esto fuera un área, sería pues un tercio de 10, que sería 3.33. Pero X, Y me está saliendo 3. Entonces, como ven, si fuera un alambre, varía la posición respecto a un área. ¿Qué significa eso? De que, asumiendo que la densidad y el espesor es uniforme, sí sucede un cambio si es que un elemento lo estamos considerando como un área o como un perímetro. En este caso es un perímetro. ¿En qué casos se utilizan estos cálculos? Y creo que el centro de gravedad está claro, ¿no? Por ejemplo, si ustedes hacen una ménsula de equilibrio para el soporte de alguna viga, tienen que saber en dónde está su centro de gravedad para poder direccionar las fuerzas al momento de hacer un empate correctamente. Pero si fuera un alambre, como en este caso, pues tendríamos que utilizar el concepto de centro de gravedad cuando, por ejemplo, tenemos dos materiales diferentes, ¿no? Tenemos, imagínense que este es el perímetro de ángulo y encima tiene un elemento de madera. Si queremos hallar el centro de gravedad de todo ello, tendríamos que tener dos elementos combinados, pero yo podría representarlo únicamente por el elemento más pesado, que podría ser el perímetro de alambre, ¿no? O de barra de acero. Ahí podríamos utilizar ese concepto. Por ejemplo, las antenas, ¿no? Han visto tantas antenas telecomunicaciones que se ve instaladas por la ciudad. ¿Cómo se podría calcular su centro de gravedad? Por cada uno de sus componentes, sí podría ser, pero son elementos tridimensionales. Entonces se puede hacer un cálculo aproximado cada uno de esos ángulos trabajándolos como líneas. Y al trabajarlo como líneas, podemos aplicar estos criterios, ¿no? Las longitudes por sus distancias a un eje referencial hacia su centro de gravedad, podría manejarse de esa manera. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Muy bien. Bueno, este problema no vamos a tomarlo ni en examen de ninguna manera, pero queda como una evidencia para que vean si es que cómo se calculan mediante integración, ¿no? El proceso de integral, que es la forma como se calculan todo lo que van a encontrar tabulado en tablas. Igual creo que ya está colgado en el aula virtual.
Y aquí cerramos el tema de centroides. E inmediatamente nos vamos a la última unidad, a la última sesión, perdón, de la unidad 2, que son las famosas fuerzas distribuidas. Voy a proyectar. Ahí tienen ya mi diapositiva. Fuerzas distribuidas. ¿Qué cosas son fuerzas distribuidas? Haciendo una recapitulación. Hemos visto fuerzas concentradas en una partícula, fuerzas concentradas en un cuerpo rígido, hemos visto equilibrio, hemos visto equilibrio en 2 y en 3 dimensiones, o sea, en el espacio. Hemos visto torque, torsor, momentos. Torsor no, momentos. Todas estas cositas finalmente decantan en el equilibrio de elementos, ¿no? Y las fuerzas tienen dos características. Pueden ser puntuales, concentradas, o distribuidas. Si somos bastante exquisitos, las fuerzas en realidad son distribuidas, pero muchas veces se asumen como concentradas o puntuales. Por ejemplo, cuando ustedes ven un problema y dice el peso de una persona es 65 kilogramos, fuerza, lo representan como un punto, pero el peso de esa persona está apoyada en sus pies y las reacciones se consideran como que fueran un punto, pero no es así. El zapato, la zapatilla o hasta nuestros mismos pies ofrece un área, no es un punto lo que está en contacto con el terreno, es un área. Es más, ninguna cimentación dentro del diseño mecánico se trata de que sea un punto, porque la presión es excesiva y podría terminar clavándose en el terreno, o sea, hundiéndose o dañándose. Entonces, lo que se busca es áreas. Por eso es que en ingeniería mecánica, en ingeniería industrial y en ciencia de materiales hay un curso que se llama cimentación de máquinas, porque lo que se busca ahí es que todas las fuerzas estáticas y dinámicas, consecuencia del funcionamiento o de fuerzas estáticas propias como el peso y otras más, se distribuyan equitativamente en una determinada área. Y eso es el concepto de fuerzas distribuidas. Son fuerzas que están a lo largo de una longitud o de un área. Si es un área, estamos hablando de presión, porque recuerden la definición de presión, fuerza entre área. Y si es distribuida a través de una línea, pues es una fuerza distribuida porque está referenciada por unidad de longitud. Cuando es presión, nosotros decimos 10 kilogramos por centímetro cuadrado o 50 newtons por metro cuadrado, ¿no? Pero cuando es fuerza distribuida a lo largo de una longitud, no hablamos de esa manera, sino decimos 10 kilogramos por metro, decimos, por ejemplo, 5.5 newtons por metro. Entonces, quiere decir que cada metro hay 5.5 newtons. Por cada metro hay 10 kilogramos fuerza de peso. A eso nos referimos. Esas son las fuerzas distribuidas, tiene una forma peculiar de representarse que la vamos a mostrar en breve. A ver. Hemos visto que las cargas se aplican puntualmente, ¿no? Esa es una manera bastante razonable de idealizar. Sin embargo, existen otra gran cantidad que se manifiestan en aplicaciones directas donde se busca el apoyo, que no sea un punto, sino que sea una línea o un área. Y ese es el concepto, como les había mencionado, de las bases de cimentación. Del mismo modo, en muchos casos, la cantidad de cargas una a continuación de otra hace que sea complejo considerarlas puntualmente. ¿Cómo se imaginan que se representaría podría representar la carga de vehicular de servicio público, servicio pesado o en general cualquiera que esté transitando en un puente? ¿Como cargas puntuales o cargas distribuidas? O sea, ustedes
piensan que el diseño se podría hacer pensando en que van a haber una cierta cantidad de... A ver, ese micrófono, por favor, señor Freddy Nomani. Muy bien, gracias. Que serían calculando a ver cuántos vehículos en línea y camiones o combinación de camiones y vehículos podrían entrar, o se asume como una carga distribuida, ¿no? Si mi puente tiene 100 metros, yo digo, la carga distribuida vehicular es de aproximadamente 550 kilogramos por cada metro, o por cada metro cuadrado todavía. Es más representativo y más apegado a la realidad expresarlo por longitudes o por áreas. ¿Por qué razón? Porque nuestro mundo es así, nosotros no somos puntos, somos áreas. Los neumáticos de los vehículos son áreas pequeñas, ¿no? O sea, idealmente sería una línea, pero como tienen una deformación, son elásticos, forman un área, ¿no? La rueda de un tren, las ruedas de un tren podrían de representarse como una línea por la rigidez que tiene pues el acero, ¿no? Podría ser el punto de contacto una línea, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué otra cosa más les podría mencionar? La cimentación de un motor, las patas de un motor eléctrico que está sobre una base, es un área, por más que veamos que es pequeñito, pero es una pequeña área que puede tener de repente 10 por 5 centímetros. Entonces, siempre se procura de que los puntos de apoyo, las zonas de apoyo, no sean puntos, sino sean áreas. Es una mejor forma de distribuir las fuerzas. Otro ejemplo de carga distribuida es pues la presión del agua, ¿no? La presión de los fluidos sobre los recipientes que los contienen, que ahí sí se manejan como valores de como presión, ¿no? O sea, la presión, el peso de los vehículos, de los fluidos sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Una carga distribuida, esto que parece el perfil de un Volkswagen, lo que nos está diciendo es de que tenemos una viga de longitud L que va desde O hasta B, B de bueno. Tiene una carga distribuida así irregular, no empieza en cero, toma un valor pequeñito, cuando está casi un tercio de la viga va hacia un valor máximo y luego decae, ¿no? Hasta otra vez ser cero. Entonces, imagínense como que sobre esta viga han apilado tierra y con esta forma, entonces las fuerzas que están ejerciéndose en este punto y en este otro punto son diferentes a lo que se estuviera ejerciendo en el medio, donde se tiene la mayor carga. Y si yo quiero analizar este elemento, puntualmente no podría hacerlo si es que no es desde el análisis como una carga distribuida. Entonces, el perfil de la carga distribuida es justamente este que tiene forma de Volkswagen, ¿no? Pero su resultante seguramente va a estar concentrada en un punto, va a tener una resultante, que se determina por el equilibrio de los componentes. Entonces, ¿qué cosa vamos a ver? Omega es el peso por unidad de longitud, dice ahí. Diferencial de X es la porción infinitesimal, o sea, pequeñísima, de viga, en donde aplica un peso diferencial W, o sea, es un peso pequeñito para una longitud muy pequeñita. A la vez que se cumple la siguiente ecuación, ¿no? El diferencial de peso es igual al peso distribuido por diferencial de X, pero la unidad, el peso distribuido por unidad de la longitud multiplicado por diferencial de X no es otra cosa más que el área pequeñísima, el área infinitesimal que está ahí. La integración de todas esas áreas vendría a ser la resultante de todo, ¿no es cierto? Entonces, recurrimos a estas ecuaciones.
seguramente la recordarán, que hemos visto hace poco, primer momento. Y es que ese perfil tipo Volkswagen también está formando un área. Si yo multiplico la base por la altura de las diferentes componentes infinitesimales que forman esa área, lo que estoy haciendo es un primer momento. Entonces, aplicando ese concepto, calculamos, pues, podríamos calcular una resultante de fuerzas en base a esas integrales, sabiendo también la ecuación que define esa relación trabajo, sí, pues entre carga y posición respecto al eje X. Veamos ahora qué ocurre con los sistemas hidráulicos. Esta es una representación un poco, no muy explicativa, pero imaginémonos que tenemos un elemento plano, un área sumergida dentro de un fluido a una determinada altura. Dependiendo de la inclinación que tenga, va a tener pues una resultante, ¿no? O sea, todo el peso de la columna de agua, de las columnas de agua que están aquí, van a tener una resultante en un determinado punto. Omega, recuerdan, ya saben que es la unidad, la fuerza, o sí, pues el vector fue la magnitud fuerza dividida por cada unidad de longitud. ¿Preguntas? Muy bien. Acá tenemos fuerzas sumergidas, ¿no? Imaginémonos que A y B es un elemento sumergido que divide dos realidades, ¿no? Hacia adentro un fluido y hacia afuera el medio ambiente. Entonces, en este caso sabemos que la resultante de fuerzas va a estar en algún punto de esta curvatura. Para no estarnos rompiendo la cabeza en qué punto estará, simplemente se asume componentes en acción, ¿no? O sea, va a haber una fuerza vertical que actúa sobre la parte horizontal del elemento y una fuerza horizontal que aplica en la cara vertical. Y ahí se le asume los pesos individuales, ¿no? Omega y menos R, que es la reacción justamente a este valor R. Muy bien, preguntas. Vamos a hacer una pausa, mejor dicho, no es que nos vamos a quedar. Hagamos una pausa de 10 minutos antes de pasar a resolver estos ejercicios como el que tenemos acá. Entonces, 10 minutos de pausa son las 8:16 hasta las 8:26. Regresamos en un momento, alumnos. Gracias.
A ver, alumnos, continuamos. Vamos a resolver estos problemas. Acá tenemos un problema con una carga distribuida. Así se representan las cargas distribuidas. Son cargas que se ven por unidad de longitud. Y acá tenemos esta carga que se lee de la siguiente manera. Es una carga que inicia desde 1500 newton por cada metro y progresivamente va aumentando hasta 4500 newton por cada metro. O sea, esto imagínense como que fuera tierra, ¿no? Que se coloca. No parte al ras del piso, sino que ya tiene una determinada altura, entonces ya hay un peso implícito, hacia un mayor peso, ¿no? O sea, es como un apilamiento, entre más altura, más peso, por unidad de longitud, ¿no? O como que pongan personas, ¿no? Desde un niño hasta una persona adulta de gran peso, alguien obeso, ¿no? Entonces, el más flaquito adelante y hacia atrás los más pesados. De hecho, que la carga por unidad de longitud no va a ser igual. Y esto es lo que representa este gráfico, que está sobre una viga, ¿no? Una viga con una distancia entre apoyos de 6 metros. Esa viga soporta la carga distribuida y nos pide determinar la carga concentrada equivalente y determinar las reacciones en los apoyos. Muy bien, hay que recordar que por la teoría que hemos visto, que esa carga distribuida tiene una resultante y la resultante es el área que se forma en esa figura. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a determinar que la carga distribuida, el posicionamiento de su centro de gravedad, porque vamos a ubicar dónde se localiza, es pues la sumatoria de todas las fuerzas, de todas las áreas por su correspondiente centro de gravedad, dividido entre el área total. Y es que podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Ese trapecio, porque la figura geométrica que se forma ahí es un trapecio, podríamos descomponerlo en un rectángulo más un triángulo, uno encima del otro, como se puede ver ahí. Y para cada uno de ellos hay una medida bastante definida. Si deseamos hacerlo de esa manera, pues vamos a ver que el rectángulo inferior va a tener una altura homogénea de 1500 newton metros, ¿no es cierto?, a lo largo de los 6 metros, y el triángulo que se ubica sobre el rectángulo anterior va a tener pues una longitud o un cateto de 6 metros, que es la distancia entre A y B, y una altura igual a 4500 menos 1500, y eso es 3000. Y acá vamos a aplicar entonces el principio de descomponerlo en dos elementos geométricos para que sea mucho más digerible y entendible el desarrollo. Y ahí vamos, miren. Hablemos del rectángulo. El área del rectángulo es base por altura, o sea, 6 por 1500. 6 por 1500 me da 9000, ¿no? ¿Ya? Y en el caso del triángulo es base por altura, que sería 6 por 3000 entre 2. Eso es 18000 entre 2, 9000. De casualidad es que coinciden las dos áreas, ojo. Centros de centroides, ubicación de centroides. El rectángulo es sabido que está a la mitad de los 6 metros, ¿no? El rectángulo es una figura simétrica respecto al eje Y, por lo tanto, su centroide está ubicado a la mitad de esos 6 metros. No necesitamos hacer ningún cálculo ahí. Pero respecto a X, eso es en el eje X, ¿no? Entonces, respecto a Y, ¿cómo sería? Respecto a Y estaría ubicado a la mitad, pero ¿nos interesa saber respecto a Y? Realmente no, porque lo que estamos trabajando son solo fuerzas verticales.
Si tuviéramos fuerzas en el eje X, en esa dirección, sí nos interesaría saber su centroide, ¿no? Pero nos contentamos con decir que la ubicación del centro de gravedad del rectángulo está a la mitad, o sea, cuando X vale 3, y con ese valor nos quedamos, X igual a 3. El triángulo, les había comentado que según tablas es 1/3 de la altura respecto a la base. Acá la base es la parte vertical, o sea, los 3000 Nm, y la altura son los 6 metros. Entonces, 1/3 de 6 sería 2. Y esos son los 2 que vemos como X en la primera fila de la tabla. El producto de del área por la ubicación de sus centroides, pues en cada caso 9 por 2, 18.000, y en el otro es 9.000 por 3, 27.000. Se hace la sumatoria del área y la sumatoria de los productos, y tenemos ya para poder hacer nuestro cociente de dividir 45.000 entre 18.000. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto sale eso? Ya, acá está el cálculo. Si dividimos todo el área 45.000 entre 18.000, sale 2.5. Quiere decir que el centro de gravedad o centroide de esta distribución de fuerzas estaría, pues, cuando X vale 2.5, o sea, cuando X está más o menos por antes de llegar a la mitad, porque la mitad es 3, 2.5 sería más o menos hacia este lado de aquí. Ahora, acá viene una pregunta. ¿Cuál tomamos? ¿Respecto al eje A o el eje B? ¿Al punto A o el punto B? Esos 2.5. ¿Hacia dónde tomaríamos? Preguntas, digo, a ver, ¿quién podría responder esto? ¿Esos 2.5 está respecto al punto A o al punto B? ¿Desde dónde mido 2.5? Punto B. A punto B, fijo, en el punto fijo. A ver. Tenemos respuestas el punto A, punto B. ¿Saben quién manda ahí? El triángulo. Recuerdan que yo les dije 1/3 de la base. Y he tomado justamente 6 entre 3, 2. Entonces, 1/3 de la base es 2. Pero esos 2 están del punto B. Por lo tanto, este X sería respecto al punto B. ¿Qué pasa si yo lo hago? Sí, dígame. ¿Por qué ahí la base la toma los 3000 newton y no los 6 metros? ¿O siempre se acomoda así? Como tenemos las fuerzas en el eje Y, para mí el centroide se ubica respecto a este punto. Mi base correspondería a esta parte de aquí, porque los momentos se dan justamente, los giros se van a dar respecto al punto B, ¿no? O sea, este eje gira a la derecha, gira en sentido horario o antihorario. Por eso es. Ahora, si yo tomara respecto al punto A, el valor de la ubicación del centroide del triángulo no sería 2, sino sería 2/3 de 6. ¿Cuánto es 2/3 de 6? 2/3 de 6 es 4, ¿no? Y si trabajamos con 4, acá no sería 2, sino sería 4. Entonces serían 36.000 más 27.000, me va a dar otro valor. 36.000 más 27.000 me da 63.000, que si lo divido entre el área total, que es 18.000, obtengo 3.5. Y ahí X me sale 3.5, pero ¿qué cosa es 3.5 respecto al eje A? Entonces sería de A 3.5. Como de A es 3.5, 6 menos 3.5, otra vez me da 2.5 respecto a B. O sea, también se podría tomar cualquiera de los dos lados, entonces. Sí, exactamente, pero tiene que tomar en cuenta que las tablas dicen respecto a la base del triángulo 1/3, ok, perfecto, pero si yo lo quiero hacer respecto a la cresta, tendrían que ser 2/3, la diferencia. Bajo esa premisa le va a salir el mismo resultado. Respecto a B, X igual 2.5, respecto a A sería 3.5, pero la posición del centro de gravedad del triángulo ya no sería 1/3, sino sería a los 2/3, cuando yo tomo respecto a la punta o a la cresta.
pero si es respecto a la base, tendría que ser a 1/3 como indican las tablas. ¿Ok? Entonces, siempre se toman las ubicaciones respecto a la vertical. En el rectángulo no hemos tenido mayor problema porque es simétrico. Su centro de gravedad, así a simple vista, está pues al medio, ¿no? ¿Cuánto tiene de largo? 6, se ubica a 1/3. El triángulo, ¿cuánto tiene de altura? 6, se ubica a 1/3. Hay otra forma también que se ha podido tomar este problema, ¿no? Se ha podido hacer 2 triángulos, ¿no? O sea, si si yo voy a juntar este punto superior con este punto B, saldrían 2 triángulos, ¿no? O sea, un triángulo echado y el otro como base y otro triángulo como parte superior, ¿no? O sea, imagínense que yo uno estos 2 puntos, estas 2 esquinas, esta con esta, dibujaría 2 triángulos. De esa manera también debería salir el mismo resultado. Hay muchas formas de poder desarrollar, ¿no? Pero siempre hay que tratar de buscar la más sencilla. ¿Y cuál es el criterio? Busquen las que les den figuras geométricas que sean simétricas. Un triángulo es simétrico. Un cuadrado sí lo es, un rectángulo sí lo es, una circunferencia, una semicircunferencia sí lo es. Vamos a resolver otro problema. Ah, ya, ¿qué pedía? Las resultantes. Como ya tenemos la ubicación a 2.5 dB y el valor de la resultante total, que sería el área, esa es la parte que nos habíamos olvidado, la sumatoria de todas las áreas del rectángulo y el triángulo, estos 18.000, es la resultante. ¿Ya? Entonces, esa resultante yo la pongo aquí, 18.000, ubicada a 2.5, y este problema que era complejo, con carga distribuida, se convierte en un problema simple. Ojo, esto solo funciona para hallar las resultantes. En un siguiente curso, o creo que en la tercera o cuarta unidad, vamos a ver los diagramas de momento flector y fuerza cortante. Ahí sí no se puede hacer este cambio. Esto solo sirve para calcular las resultantes, pero si queremos calcular los diagramas de momento flector y fuerza cortante, tenemos que respetar esta distribución. Tengo que trabajar con esta ecuación que se me forme aquí, con esta carga distribuida, no con esta simplificación. ¿Ok? Entonces, volviendo nuevamente a este problema, para hallar los equilibrios, las resultantes en cada punto, vamos a recordar de que A es un apoyo simple, por lo tanto solo tiene una reacción vertical, es un patín, es un elemento deslizante, mientras que B es un apoyo pivotante que va a tener 2 reacciones, en el eje Y y en el eje X. Como no tenemos ninguna fuerza que tenga componente en el eje X, todas las fuerzas son perfectamente verticales, asumimos que son verticales, lo cual no necesariamente en la realidad va a ser así. Vamos a descartar que hay fuerzas en el eje X, por lo tanto la reacción B respecto al eje X sería 0. Tomamos sumatoria de momentos respecto al punto B, que justamente es el punto en el cual tomamos como referencia, puede ser también el punto A, y aplicamos los criterios de momento. Siempre ustedes definan un horario. Lo que genera un giro contrario a las agujas del reloj, yo lo asumo como positivo. Por lo tanto, 18.000 por 2.5 para mí es positivo. En cambio, RA por el brazo de 6 metros, que genera un giro respecto a B horario, así como está dando vueltas el cursor, es negativo. Entonces, mi ecuación sería 18.000 por 2.5 menos RA por 6 igual a 0. Sencillamente de acá RA va a salir 7.500 y ya tengo la reacción en A. La diferencia de 18.000 con 7.500 me va a dar la reacción en B. O llámese sumatoria de fuerzas respecto al eje Y. RA más RB tienen que ser igual a los 18.000. RA ya vale 7.500, por lo tanto la RB sería la diferencia. Eso es 10.500. Si desea puede comprobar que RBX es igual a 0 al no haber ninguna componente externa
en el eje X y ser una viga horizontal. En la realidad siempre hay componentes horizontales, si no, fíjense cuando hay sismos. Muchas veces en sismos se han dado cuenta que su vivienda no vibra, sino que hay un movimiento de desplazamiento lateral, izquierda, derecha o adelante, atrás. Ahí lo que está sucediendo son fuerzas horizontales. Los desplazamientos geológicos, o sea, cuando hay ese tipo de movimiento es porque cierta parte del terreno está entrando en resonancia. Entonces, no en todos los lugares se va a comportar de la misma manera. Ese tipo de movimiento es el más dañino. Es el que rompe justamente la unión de vigas con columnas y genera después que queden inutilizados o algunas veces que colapsen. Muy raro también que colapsen, si está bien construido. Acá les dejo dos ejemplitos o que puedan desarrollar. No sé si los tengo acá desarrollados. No, no los tengo. Uno parecido al que tenemos, solo que es caso invertido. Se puede resolver, ahí tienen la respuesta. Y acá hay dos más, ¿no? Que esto es del libro de Beer, donde tenemos acá, por ejemplo, fíjense esta carga distribuida, ¿no? Esta carga distribuida para mí es un rectángulo con un triángulo a la derecha. Y esta carga de aquí sería pues simplemente dos triángulos. Muy bien, aquí termina la unidad 2 y como les prometí, vamos a cargar, no, perdón, vamos a dejar de presentar y vamos a cargar una diapositiva con una serie de problemas varios. Ahí ya la tienen. Ejercicios de repaso. Profesor, disculpe una consulta. Sí, dígame. Con respecto al producto académico 1, en sus comentarios, no sé si a mí o a todos, puso algo sobre trabajo grupal. ¿Era grupal? En la retroalimentación, o sea, Sí, ahí puso comentarios sobre trabajo grupal. no, debe haber un error, ¿no? Esos, de acuerdo a la calificación, van saliendo esos comentarios. Creo que sí me di cuenta que había ahí unos comentarios, son individuales. Hay una actividad que es grupal, no sé, creo que la 2 no es, me parece que es la 3. Eso se va a anunciar seguramente, yo les voy a anunciar ahí qué cosa es. Si es Ya, grupal. ok, perfecto, gracias. Muy bien. Aquí en estos ejercicios de repaso yo no voy a mencionar si es equilibrio de una partícula, de un cuerpo rígido, si es centro de gravedad, y es la mejor manera de enfrentar los problemas. Entonces, dicho eso, empecemos con este primer problema. Una caja de madera, como se ve ahí, pesa 80 kilogramos y se sostiene en esa posición. Se supone que es horizontal, ¿no? O sea, como se puede ver ahí, asumimos que es horizontal. Muchas veces en los problemas les preguntan, ¿cuáles son los supuestos? Un supuesto es que es horizontal, pero en la realidad seguramente van a ver que cargar una caja así a veces es un poco incómodo hacerlo horizontal, entonces uno un poco le inclina para facilitar también que despegue de la parte que está apoyada, le hace una pequeña inclinación, ¿no? Entonces, pero para efectos de la resolución del problema, ya estamos asumiendo que esa caja es horizontal como se ve en la figura. Dice que esa caja de 80 kilogramos se sostiene en esa posición y nos piden determinar el momento alrededor del punto E, generado por el peso W de la caja de madera y como parte B, la fuerza mínima aplicada en B, que produce un momento respecto a E de igual magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Ok? Entonces, ese momento que menciona el problema, lo pueden ver claramente desde el punto de vista que el centro de gravedad de la caja debe estar alejado del punto E, porque si coincidiera ahí, ni siquiera tendríamos que sostener a la caja, se quedaría ahí, aunque en voladizo apoyada, pero en perfecto equilibrio. Pero como la ubicación de la carga concentrada de la caja, su peso
total no está ubicada en el punto E o antes del punto E, sí genera un desequilibrio y necesita que la persona ejerza esa labor de sostenimiento, ¿no es cierto? Eso está claro. Luego ahí vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar este otro archivo ya. En esta imagen vamos a encontrar la distancia entre la ubicación del centro de gravedad de la caja, donde se concentra el peso W, y el punto E. Esa distancia la podemos determinar de esta manera. 0.25. ¿Cómo calculamos esa distancia? Pues fíjense, de aquí, tomando la referencia B de 0.85. Toda la caja es 1.2, entonces entre A y E tendríamos 1.2 menos 0.85. Pero como la mitad es 0.6, entonces para mí es esta diferencia que sería 0.25, ¿no es cierto? Si no, lo hacemos con la calculadora. A ver, yo tengo 1.2 menos 0.85. Entonces, desde el extremo, en el punto A hasta el punto E, yo tengo 0.35. Pero hasta la mitad de la caja es 6, entonces este 0.35 menos, se lo resto a 0.6, que es la mitad de la caja, me sale el 0.25, que sería hasta W, ¿no? Entonces ya tengo la ubicación. Ahora, esto es masa, 80 kilogramos es masa, tengo que convertirlo a peso. Y F es 80 por 9.8 y me da 784.8 newtons. Voy a aplicar momentos respecto al punto E. La clave para resolver este problema es darse cuenta que el punto es como un punto pivot, ¿no? Si nos están diciendo un momento que equilibre la caja no va a dar vueltas alrededor del punto C, sino del último punto de apoyo, y ese pues, es el punto E. Si no, utilicemos nuestra imaginación. Si el hombre que está ahí comienza a ponerse de cuclillas, la caja va a girar apoyada ¿en qué punto? En el punto C. El punto C es el primero que se va a levantar. El punto E va a ser como un pivot, ¿no? Va a girar alrededor de él. Entonces, yo voy a aplicar condiciones de equilibrio respecto a ese punto, que es el punto E. Al aplicar condiciones de equilibrio, yo la única carga que tengo sería W por 0.25, o sea, el peso 784.8 por 0.25. Eso me da un momento de 196.2 Newton metro, y estaríamos respondiendo a la parte A del problema. La parte B, la fuerza en B, la fuerza que tenemos que aplicar en B, de ser aplicada, estaría a 90 grados, como se va a mostrar en la siguiente figura. Así estaría la fuerza aplicada en B, ¿no? Si nosotros tenemos acá el punto E, que es mi pivot, entonces yo tendría que generar una fuerza de tal manera que, haciendo la línea de unión entre el punto E y el punto B, sería a 90 grados. Entonces tengo que hallar esta distancia D. Y para eso tengo que aplicar full geometría. Entonces, esa distancia D yo la calculo así. Si de E a la mitad de la caja era 0.25, entonces de E hasta D, que sería este cateto, sería 0.6 más 0.25, y eso es 0.85. BD es la altura de la caja y está todo el problema, 0.5, entonces esta hipotenusa la puedo calcular por Pitágoras, y eso me da 0.98615. Luego, el momento respecto a E, que habíamos calculado en 196.2, tiene que igualarse a la fuerza B, que está actuando en el punto B por esta distancia. Entonces, no conozco la fuerza en B, pero sí conozco la distancia perpendicular, que la acabo de calcular en 0.98, y con eso me da una fuerza
de 198.95 newtons aplicadas en el punto B. ¿A qué ángulo se encuentra respecto a la horizontal? Es hallar una simple tangente, ¿no? Este ángulo se reproduce aquí, por lo tanto la tangente sería pues 0.85 entre 0.05, y eso me da 59 grados. Muy bien, ¿alguna pregunta? Este es un problema. La lámina tendría, profesor, para hacerle una captura, por favor. ¿Lista? Ahí puede verlo. Acá el secreto de este problema es darse cuenta que el punto E es el punto pivot, ¿no? Es el punto pivot. A veces uno tiene que mirar la fotografía de la figura y imaginarse cómo sería, digamos, ese vaivén, ¿no? Cómo podría evolucionar el giro de esa caja, ¿no? En esa situación que se encuentra. Hay veces que inclusive les dicen, ese mismo problema se podría plantear de esta manera. ¿Cuál es la fuerza mínima que tiene que hacer el hombre para que la caja esté apoyada solamente en el punto C? Entonces yo voy a tener en esa condición 3 puntos de apoyo, C, E y D. Pero si el problema me dice cuál es la fuerza mínima para que despegue D, quiere decir que la reacción en E va a ser 0. Y cuando la reacción en el punto E es 0, solamente va a estar apoyada por el hombre y por el punto C, y se convierte como que fuera una viga. Nada más. Y lo que tendrían que hacer es hallar la reacción en el punto C y en el punto D. Cuando calculen la reacción en el punto D, ahí ya está la respuesta. Y que se las puedo decir de inmediato, sería 40 kilogramos, porque es simétrica, ¿no? La caja es simétrica. Si es así simétrica, 40 kilogramos fuerza van al punto C y los otros 40 al punto D, que es lo que está levantando la persona. Dicho de otra manera, este mismo problema también se podría plantear así. En las condiciones que se ve en la figura, ¿cuánto realmente está soportando la persona? Cualquiera diría, a 80 entre 2, 40. No es 40. Hay otro valor. Porque está apoyada en 3 puntos, C, E y D. Entonces, no puede ser 40, es menos de 40. Y a veces cuando uno carga una caja, busca esa comodidad, ¿no? Agarra y en una batiente, un sobresaliente, apoya una parte y realmente uno siente un gran alivio. Es por eso, ¿no? Y conforme yo la caja la empujo más hacia adentro, me siento más aliviado, ¿eh? Es que estoy reduciendo el momento, o sea, estoy reduciendo estos 0.25, ¿no? Estos. Cada vez que yo la caja la empujo hacia adentro, estos 0.25 se reducen hasta que se hace 0 y este momento es 0. Y si ese momento es 0, en la parte B del problema, yo estaría igualando así. 0 es igual a FB por 0.98. ¿Cuánto me sale FB? 0. O sea, no necesito nada porque la caja está en equilibrio. Entonces, un mismo problema, hay muchas formas que los podríamos representar. Vámonos a resolver otro problemita, este de aquí. Este problema es una articulación, este es el principio de una palanca, ¿no? Cuando nosotros queremos cambiar el movimiento de algún elemento y a la vez multiplicarlo o reducirlo, no es como un multiplicador de fuerza. Dice, se aplica una fuerza P a la palanca mostrada, la fuerza P, ahí tiene un ángulo de 30 grados respecto a la vertical. Nos piden calcular el momento de la fuerza P respecto al punto O, descomponiendo en sus componentes horizontales y verticales. Y finalmente, como parte B, la distancia perpendicular desde O a la línea de acción de la fuerza P. Parte A, vamos a resolver la parte A. Ensayamos un diagrama de cuerpo libre de la palanca como el que está mostrado aquí. Entonces tenemos el punto O, tenemos el vector posición de A, y en A tenemos
la carga de 300 newton a un ángulo de 30 grados respecto a la vertical. La parte A, recordemos que es el calcular el momento de la fuerza P respecto al punto O. Entonces, el momento de la fuerza P respecto al punto O sería el producto vectorial de 300, ese vector 300 a 30 grados, por el vector posición de R de O hacia A, ¿no? Podemos resolverlo como vector o también podemos hacer un desarrollo como el que estoy planteando aquí. Trazamos nuestro eje referencial, nuestro eje X y eje Y justo en el punto O, y vamos allá a las componentes pues de P, ¿no? Entonces acá sería, en el caso de P dice que vale 300, sería pues 300 por coseno de 30 en el eje X y 300 por seno de 30 en el eje Y. Ya tengo las dos componentes. Perdonen, acá esta línea es la que contiene la componente en el eje X, esta línea roja es la que contiene el componente en el eje Y, y de acá podemos sacar las distancias perpendiculares a cada una para calcular los momentos. Entonces, el momento respecto al punto O, manteniendo el concepto de que los giros en sentido horario son negativos y en el sentido antihorario son positivos, comenzamos a calcular esos momentos con las fuerzas que tenemos. No hay peso propio del elemento, estamos despreciando el peso propio de este elemento metálico. Vamos con la primera, con la horizontal. La horizontal respecto al punto O sea, llámese 300 por seno de 30, me genera un giro horario, por lo tanto es negativo. Entonces, esto lo tengo aquí, menos 300 por seno de 30, por la distancia de O hacia este valor. Y esta distancia de O hacia esta línea sería pues 0.2 por el coseno de 40. Muchos dirán, ¿cómo así? Pues fíjense, ¿no? 0.2 por el seno de 40. Este es 40. Esto de acá vale 200, ¿no es cierto? O 0.2 metros. Por lo tanto, la componente respecto al eje X sería 200 o 0.2 por coseno, y la componente en el eje Y sería 200 o 0.2 por seno, que vendría a ser la distancia de O hacia la línea verde. Por eso es que lo incluyo acá, 0.2 por seno de 40. La otra componente me genera que está en el eje Y un giro antihorario, por lo tanto es positiva, y sería 300 por coseno de 30, aquí está 300 por coseno de 30, por esta distancia de aquí. Y esta distancia de O a la línea roja es el coseno de 0.2, coseno de 40 por 0.2, o llámese 0.2 por coseno de 40. Desarrollamos ese momento. Este momento, acá está, quiero la respuesta. Sí, sale 20.521 newton metro. 20.521 newton metro. Entonces, ese es el momento de la fuerza P respecto al punto O. ¿Qué sentido tiene? Como me ha salido positivo, quiere decir que tiene sentido antihorario. O sea, la fuerza P produce un sentido antihorario, un giro antihorario, con un momento de 20.521 Nm. Y la figura también era de esperar, ¿no? Fíjense cómo está orientada la fuerza P, ¿no? Si alguien se imagina hacer ese giro, jalar, traccionar desde ese punto, va a haber un giro hacia la izquierda. Es imposible que esto gire a la derecha. Y lo comprueba acá el resultado, ¿no? Es un momento positivo hacia la izquierda. Luego, vamos a hallar las componentes de los vectores, del vector posición OA, o sea, este vector de O hacia A. Entonces, hallamos la componente X y la componente Y de ese vector. Entonces, la componente X sería 0.2 coseno de 40 y la componente Y es 0.2 seno de 30. Obtenemos los valores, el radio, el vector posición OA sería pues esta componente por el vector unitario Y más la otra componente por el vector unitario J. Calculamos Fx y el momento. Entonces Fx ya sabíamos que es 300 seno de 30, eso es 150, y el otro es 300 coseno de 30,
que sería 259.81. La resultante el vector de estas dos componentes sería 150 por el vector unitario I más 259.81 por el vector unitario J. Por lo tanto, el momento sería pues RAO por F. RAO habíamos calculado en 0.15309 por F, que es 150 más 259.81 vectores. Desarrollando matricialmente, o si quieren bajo algún aplicativo, ese producto de vectores sería 39.805, que en la dirección K menos 19.28737, y esto me da 20.521 Newton metro. Es familiar este valor, ¿no? 20.521 es el resultado que sacamos en el cálculo anterior, 20.521. Acá lo hemos resuelto con geometría, y acá hemos resuelto con teoría de vectores. ¿No es cierto? Aquí está, 20.521. Parte B. En general, el momento se define como fuerza por distancia, por lo tanto, respecto al punto O, que vale en el momento respecto a ese punto, vale 20.521, sería igual a 300, la carga P, por su distancia. Y esto es 0.068403 metros. Entonces, acá respondemos la parte B. La distancia perpendicular desde O hasta la línea de acción sería 0.068 metros, o llámese 6.8 centímetros. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, alumnos? Entonces, nos faltan 7 minutos, sí, pues 9:14. 6 minutos, vamos a presentar el problema que tenemos en pantalla y ya ustedes lo resuelven. Si alcanzamos, avanzamos un poco con la solución. Ya, a ver, su atención, por favor. En este problema, algunas veces se hace esto, ¿no? Se ha cortado un tronco, y el tronco, pues, para extraerlo es complicado, ¿no? Hay que escarbar, pero si alguien no quiere escarbar, lo que hace es este arreglo peligroso. Amarra con alguna sling, estrangula ahí el resto del tronco y hace una retenida como la que se ve ahí, una retenida inclinada, clavada en el suelo, y con un malacate o un tecle, si quieren llamarlo así, se comienza a traccionar, o sea, se está aumentando la fuerza de tal manera que alguien tiene que salir vencido, o el tronco o la retenida inclinada, la varilla de acero inclinado. Entonces, el problema que nos dice, con un malacate AB se tensa cables de un poste, y si se sabe que la tensión en el cable BC es 10.040 newtons, y que la longitud D es de 1,90 m, determine el momento respecto al punto D de la fuerza ejercida por el cable C. Entonces, en esas condiciones quieren hallar el momento en el punto D, que es el empotramiento en el terreno, ¿no? Vamos a establecer el diagrama de cuerpo libre, que sería uno como el mostrado aquí. En el punto C, sabemos que en las reacciones que habíamos estudiado, cuando tenemos cable, la reacción va justamente en la dirección del cable. Entonces, tenemos una componente aquí, que el dato del problema nos dice que vale 1040, y va a generar componentes en el eje X y también componentes alineados con la barra que está clavada en el suelo. ¿No es cierto? ¿Qué más? Identificamos la geometría. D es un valor, 1,90 m. Acá tenemos, donde dice aquí dice, y la longitud de D es 1,90 m. Tenemos acá 0.2 hasta la vertical del punto C,
La altura, dato del problema, 0.875. Y la inclinación sería pues esta combinación. Si nosotros representamos correctamente en función de este cateto, que sería 1.9 más 0.21, altura 0.875, podríamos identificar que este es un triángulo notable que sería 13, 5, 12. Con toda esa información vamos a calcular el valor de la distancia EC, o llámese esta hipotenusa, ¿no? Entonces, esa proporción EC, ¿dónde está acá? EC sería 0.875 dividido entre 190 más 0.2. Entonces, ¿qué es eso? Estamos dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Estamos haciendo esa división. Esa división me da un 5 entre 12, por lo tanto yo puedo establecer que el triángulo notable es 5 entre 12, y si calculamos la hipotenusa va a ser 13. Ahora, con esa relación que ya tenemos de proporcionalidad, vamos a calcular todos los demás, las componentes de la fuerza alineada en el eje AB respecto a X. Entonces, sería 12/13 de la resultante, ¿no? Que es dato del problema 1040. Obtenemos 960. Y la otra componente en el eje Y vertical sería 5/13 de la resultante 1040, que era dato del problema, y con eso obtenemos 400. Calculamos el momento, que el momento ya está mucho más fácil calcularlo, ¿no? Sería TABY por 0.2. Acá tenemos TABY por 0.2 como un primer momento, y la otra componente que hace momento es AX, ¿no? Que esta sería positiva, y esto es 960 por 8.75, que es el cateto opuesto. El momento nos da 760 Newton metro, en sentido antihorario respecto al punto D. Ya tenemos ahí el momento. Calculamos acá un resumen, ¿no? Si de repente, acá resumimos el ángulo, la componente en el eje X, componente en el eje Y, el momento resultante, 760. ¿Preguntas? Acá lo he repasado con rojo. Fíjense el triángulo que se forma. Quizás esta es la dificultad. ¿De dónde se saca la hipotenusa? Si bien es cierto, la barra que está incrustada está inclinada, pero su proyección sí me define un triángulo rectángulo como el que podemos ver aquí. Y ese triángulo rectángulo tiene como cateto opuesto el dato del problema, y como cateto adyacente D, que es 190, más este talón de 0.2, ¿no? Entonces eso vendría a ser 2.2. Perdón, 2.1. Muy bien, alumnos. Profesor, una consulta. ¿De dónde sacó el 0.2 metros del eje X? Ese es dato del problema. Ese es un dato del problema, fíjese. Acá está, 0.2. Ya. Sí, no Ese es lograba dato del verlo. problema. Gracias. Así es. Muy bien, alumnos. No les quito más tiempo. Llegamos hasta acá. Voy a detener la grabación. Presentar también